HFDUF. ¿Sabes lo que significa? HFDUFF. HFDUF, High Frequency Direction Finding. Continue, please. ¿Quién es el más artista en la guerra antisubmarina? Mira, cuando entra en guerra Estados Unidos, asimilan comandantes a la carrera. Pero cuán productivo puede haber sido en una guerra asimilar a esta gente para hacer guerra antisubmarina, para proteger convoys, que es importantísimo cruzar el Atlántico. Bueno, primero que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, que es el caso que estamos enfocados ahora, Sí. pensando que tiene que crecer una marina de muy pocos buques a miles. La marina de Estados Unidos termina teniendo más de 7.000 buques y tiene que dotarlos. Y eso va a obligar a hacer una metodología de entrenamiento, de dotaciones. Subalternos y oficiales que van a captar de las universidades de medio civil, los van a entrenar para ser los mejores comandantes en lo posible en cursos muy cortos. Fue una necesidad que se da y que va a ser estructurada y que va a tener un excelente resultado a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. En los años 60 y 70 teníamos aún esos cursos, esas películas, esos videos de entrenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Eso en blanco y negro. Eso en blanco y negro y todo, que eran básicamente cómo llevar un mensaje muy rápido para tener una capacitación. No fueron los mejores quizás al principio y tuvo que hacerse en forma masiva a nivel de buques, aviones, infante, marina y el ejército mismo. En este caso, si bien es cierto se habla del comandante, que es el protagonista de la película, también el personal subalterno era jalado de Muchos cualquier de lado. ellos eran personal contratado, que entraba al servicio, algunos con mayor o menor experiencia, y que en esos momentos se tenían que especializar en emplear un cañón, emplear un torpedo, emplear un radar, un equipo de comunicaciones, un sonar. Y las imágenes son muy claras en la Segunda Guerra Mundial, las fotografías que uno ve, gente sumamente joven, es decir, que no pasaban de 2 o 3 años de una capacitación o ingreso a la Marina. Porque nosotros, por ejemplo, como pilotos, uno se tira más o menos un año para ser un buen piloto, pero en este caso, en 2 meses ya salía un piloto y salían, pero por La foto del presidente Bush, padre, volando con 18 años, o menos creo, es un ejemplo de lo que se logró en la Segunda Guerra Mundial. O el presidente Kennedy en su patrullera. En su patrullera en su momento, comandante de la patrullera. era un joven universitario que le asigna una lancha torpedera, ¿no? Y Claro. toda esa dinámica que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de todo esto es que da una necesidad, el recurso humano, el factor recurso humano tiene tanto peso como el recurso material. Es decir, Estados Unidos dio una muestra de poder crecer en medios navales, recursos humanos. Siendo tan jóvenes o tan inexpertos que con el tiempo se entrenaban, ¿cómo eran las reglas de enfrentamiento? Es decir, porque van a cometer errores y van a de repente pues a malgastar los recursos del Estado porque dispararon mal, porque mataron gente que no debía. De la Segunda Guerra Mundial y de esa experiencia tenemos una marina que todo lo tiene escrito, todo lo tiene en checklist, todo lo tiene paso por paso, y que va a generar una doctrina muy particular que la americana, que nosotros hemos nutrido por muchos años, de un seguimiento de estas listas de chequeo para llevar de un paso original, qué hacemos primero, qué hacemos después. Este esquema de entrenamiento, checklist, es casi la mejor forma que ellos demostraron en su momento, y lo vimos en nuestros primeros ATP de maniobra, ¿no es decir? Cada procedimiento quizás en qué secuencia se llevaba, de modo tal de pasar pues de la búsqueda al ataque o de la búsqueda a la defensa, con procedimientos que eran fruto de la experiencia, pero que quedan ya una doctrina básicamente. Entonces llamamos procedimientos aliados. Nosotros nos basamos mucho en eso y Hemos en la escuela me decían todo está escrito y efectivamente Todo está escrito hasta el tamaño del corbatín. Todo estaba escrito, todo estaba nombrado, o digamos en que la Marina, con este libro de Montín de Monti, la Marina se dice, pues es una institución diseñada y desarrollada por genios para que la puedan operar gente muy básica, o no ser gente, por ejemplo. Así se expresaba. Claro, y cuando es masivo tiene que estar todo bien detallado. Y eso nos ha permitido también a las marinas como la peruana, en los años 60, 70, pues, aprender muchísimo. Hay una escena donde el comandante del Eagle, que ya lo han torpedeado y está a punto de hundirse, y le pide permiso al comandante del grupo de tarea para abandonar la nave, y eso, que yo tengo entendido, el comandante de la nave es el rey Dios y decide sobre su nave y la abandona o no la abandona cuando quiere, pero en este caso le pide permiso. ¿Por qué se da esa situación? Request permission to abandon ship, sir. I'm sure you've done all you could. Permission granted. Suscríbete a este canal para que no te pierdas cosas interesantes como esta y muchas otras. Dale, suscríbete. Esa escena es bien interesante porque es una escena en la cual se habla de un convoy protegido por un grupo de tareas de destructores. Evidentemente ahí está el comandante del convoy y el comandante de la escolta. Cuando uno abandona el buque, una operación de abandono, ya es la orden que da el comandante, está esperando que esa gente sea rescatada. Entonces se da una circunstancia que es muy importante, un grupo que es atacado por submarinos. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de los buques para ir al rescate de esos sobrevivientes sabiendo que hay un submarino en el área? Claro, así nomás no se pueden acercar porque también, como
como tiro al pato. Esta misma circunstancia se presentaron en el hundimiento del crucero General Belgrano, en Guerra de Malvinas, que estaba acompañado de destructores. Sin embargo, los buques no van al rescate inmediatamente porque saben que hay un submarino en el área. Podrían ser también blancos dicho submarino, por lo tanto, van a esperar y va a venir un grupo especialmente para venir a rescatar a los sobrevivientes. Goma inflable recorrió 100 kilómetros. Yo estuve 60 horas dentro de la balsa. ¿Qué se da en esos convoyes? ¿Quién continúa protegiendo al convoy? ¿Quién va a ir a rescatarlos? Y eso es una responsabilidad que no va a recaer en el comandante, sino en el comandante de escolta o el comandante del convoy. Y en el caso del Belgrano, o sea, lo dejaron solo. O no solo, Volamos que se abrieron y ahí. tuvieron que abrirse, llega la noche. Claro, con la consecuente cantidad de muertos que puede haber habido en ese trayecto. En esos tiempos de espera. Claro. Y son las circunstancias reales de la guerra. Es decir, cuando tienes un enemigo, Claro, qué difícil. qué difícil. Porque dejas a morir tu gente. Claro, sabiendo que estábamos Claro. en una condición de, quizás en ese caso, tener un submarino nuclear, mejores sensores, Por supuesto. eran en un crucero Brooklyn de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. con dos destructores, clase, si no recuerdo, un Fletcher y el otro era un Alan Summer, es decir, también destructores de la Segunda Guerra Mundial, Claro. contra un submarino que llevaba pues 30 años de tecnología. Entonces, qué difícil tomar una decisión, que podría ser tomada en otro contexto de otra manera. Que la guerra siempre es terrible, Es ¿no? terrible. Hay que tomar decisiones así. Hay que tomar decisiones que son muy difíciles. ¿Cuán difícil es, teniendo un contacto en la zona, ay, usted que ha navegado como piloto, me embarcaba y de ahí volar y punto, pero ya llevar la guerra desde un buque es distinto, o sea, saber que hay una amenaza en el área, que es muy potente, pero enfrentarla, o sea, ¿cómo se entrenan de tal forma? ¿Cómo es el enfrentamiento con un submarino? O sea, la guerra antisubmarina. La guerra submarina es una guerra más apasionante, porque primero es agarrarse a pelear con cuchillos, es decir, muy de cuerpo a cuerpo, es una guerra cuerpo a cuerpo. Claro, porque hay que acercarse. Hay que acercarse Sí. a muy corta distancia, no estamos hablando de los grandes alcances que podríamos tener con una detección radar o tener pues armas para ser proyectadas a 100 kilómetros, no. Estamos hablando de que es una guerra que se da a muy corta distancia, donde es la parte acústica la preponderante, tanto en activo como en pasivo. Inclusive ¿Qué es activo y qué es pasivo? Es decir, pasivo cuando solamente el buque está escuchando los ruidos. Es decir, estamos todos en silencio tratando de detectar los ruidos del submarino. J'ai un rythme très lent. Es decir, esas hélices del submarino, la maquinaria del submarino, que debe ser escuchada e identificada como el submarino por parte del buque que está haciendo la exploración o el patrullaje o la parte de la escolta del submarino. Ça, c'est forcément un sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. El activo es cuando tengo ese famoso pin sonar que empiezo a transmitir buscando un eco. Por lo cuanto voy a lograr con eso sacarle qué dirección se encuentra el submarino y a qué distancia está el submarino, con el tiempo que va la onda sonora y retorna. Son dos modalidades y dos instantes de la búsqueda del submarino. La primera es escuchar en el silencio del mar, entre los ruidos del mar, porque también no solamente el mar es silencioso, hay muchos ruidos, poder identificar el ruido en particular que corresponda a las hélices, que corresponda a las máquinas o a un equipo del submarino, y después, inmediatamente, proceder a acercarse, a buscar el contacto por sonar para poder atacar el submarino. Y hay que acercarse bastante. Si tenemos un helicóptero a bordo, ayudaría, pero si estamos con los sensores propios, estamos hablando que estamos bajando el orden de 8.000, 7.000 yardas, cuando más, 7 kilómetros, y nos acercamos a 1 kilómetro con armas Claro. que tienen también un poder destructivo violento. Hay que pensar un poco a veces que el torpedo que poseen los submarinos tienen 5 veces más explosivo, a veces 10 veces más explosivo que un misil, Claro. y que van a explotar debajo de la quilla, y no van a hacer un incendio, van a partir el buque en dos. Claro, sí. Y que un ataque de torpedo se pone muchas veces debajo de la quilla, Claro. va a significar la Claro. muerte de toda la dotación. Claro. Ya los torpedos no son para penetrar el casco y hacer un hueco en el casco, sino para levantar el casco Claro. y por arrufo. Cada vez la maldad es mayor. No es la maldad, No, es o sea, la eficiencia del arma. el diseño para lograr que el arma sea así. más eficiente. Torpedo en el agua significa en estos momentos, siglo XXI, se viene un proyectil debajo del agua, 500 kilos de explosivo, capaz de partirme el buque por la mitad. A lo sumo se podría estar hablando de pocos segundos, 1 o 2 minutos, a lo mucho, tenemos para reaccionar y evadir. Pero sí se puede. Siempre se puede. Siempre, Siempre se puede Sí, hacer algo. Desde lo más simple, que alejarse y correr con el torpedo atrás y darle la máxima velocidad para que la velocidad relativa sea distinta, y lanzar carga de profundidad, lanzar señuelos antisubmarinos. Podemos
inclusive poner toda nuestra imaginación de ir a aguas profundas, lo que permita que el torpedo no nos encuentre o confundir el torpedo. En esta película también utilizaron, hay una frase que él dice, half down, Puffed up. High frequency direction finding. Continue, please. que ellos como el ADF en los aviones, emite una comunicación y la aguja apunta directamente al emisor. En este caso, cuando los submarinos se comunicaban entre ellos en la manada de lobos o cuando daban parte a tierra, ellos al toque lo captaban. Pero ¿cuánto entrenamiento se necesita tanto como para eso? O sea, para saber que el submarino está ahí e ir a cazarlo, y con el sonarista también que determina este submarino y este es un cardumen, por decir algo, o con lo que fuera. Vamos por partes, ¿no? Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los sonares en esa época, los Fletcher, que es el buque que se emplea en esta película, usa el famoso SQS-4, que después iba a ser el SQS-29 que conocimos nosotros, nuestros buques IRBC. Son sonares activos y pasivos, y en activo funcionaba en los 14, 15 kHz, si no recuerdo mal. Alcance máximo de 15.000 yardas, así que no tampoco era no es que sea el super alcance, pero también era importante que en esa época el diseño de los submarinos es dado para que naveguen en superficie. Las hélices no eran del todo silenciosas ni la maquinaria tan silenciosa como actualmente. Por lo tanto, la posibilidad de detectar al submarino ya era más sencilla. Era mucho más sencilla que es actualmente. Actualmente la forma del diseño del casco reduce los ruidos de flujo, la maquinaria de submarino es mucho más eficiente, hay mejores aislamientos acústicos, tenemos hélices mucho mejor diseñadas para evitar la cavitación, es la formación de estas burbujas que se forman por el vacío que se da en frente de las hélices, y que generamos, por lo tanto, un ambiente que requiere no solamente ahora esa habilidad del operador, que identificaba por los ruidos, y decía, ese es un batido de hélices, son dos hélices, son pequeñas, son grandes, son rápidas, son lentas. Sous-marin. Propulsion nucléaire. Américain. Anglais. Sous-marin nucléaire lanceur d'engin. SNLE. Si lo tienes ahora, analizadores de espectro acústico, pues, eso que está sonando es una compresora de aire. Esas hélices corresponden a tal modelo, por lo tanto debe ser tal submarino. Entonces, claro, ya sacan qué tipo de submarino es. Ya podemos hacer un análisis de esta firma acústica con elementos mucho más sofisticados y que no solamente escuchan en el rango de la acústica humana, sino por debajo y por arriba. Claro. Ya no vamos de los 20 Hz a los 20 kHz, vamos un poquito más allá, en alta frecuencia o muy bajas frecuencias, podemos escuchar cosas que antes no se escuchaban. Hay una película, por ejemplo, y esta es moderna, de Cham del Loup, el canto del lobo, donde el sonarista está, y estamos hablando del siglo XXI, entonces pero siempre... película, claro, pero de todas maneras siempre ponen al elemento humano como fundamental. Hasta ahora se necesita el elemento humano. El elemento humano sigue siendo importante porque hay momentos en que la computadora no está tampoco en capacidad de reconocer, digamos, ese instinto de ver o suponer que bajo ese ruido que aparentemente podría ser otra cosa, se podría esconder un submarino. O sea, siempre se necesita el elemento humano para discriminar. Hasta el momento, seguimos. Cuando entra a trabajar inteligencia artificial, podemos hablar de otro momento, en otra etapa en la cual, con toda la información acumulada en el pasado, pueda procesar y pueda... Y mejorándose a sí misma con las experiencias anteriores. Y empezar a decir, ok, estos ruidos sí corresponden a un submarino y no le preguntarle al operador. Pero de momento... De momento, estamos en esa transición y nosotros acá en el Perú, claro, el entrenamiento del operador, el entrenamiento de conocimiento del equipo, aparte de conocer el equipo, mantener el equipo, claro, el entrenamiento del operador para saber identificar si está dentro del rango del oído, las frecuencias, el tipo de ruido, el tipo de tono, aún sigue siendo muy importante. Para no irnos tan aquí, seguimos en la Segunda Guerra. El ataque, porque en la película Pearl se ve como que al final los japoneses dudan de ir, pero van a atacar Pearl Harbor. Okay. Esa decisión, usted siendo almirante y ha estado en el top del almirantajo, ¿hubiera tomado esa decisión de meterse con ese monstruo? La percepción de ellos era obligarlos a sentarse a la mesa a negociar, porque ya tienes acá diezmada tu flota y yo he tomado estas regiones por aquí y por allá, y nos sentamos. Pero ahí viene el otro lado de los creo que a veces vemos la película o vemos el momento de diciembre del 41 como un hecho aislado en la bahía de Pearl Harbor, en la isla Hawái. Ese mismo día
se invadía Filipinas, se Claro, invadía y bombardeaban otros sitios, claro, estaban dando la expansión hacia el sur, a Singapur. Todo el avance japonés estaba dando de forma simultánea. Claro, es verdad. El frente se estaba abriendo en esos momentos de forma agresiva. Pero ellos lo abrieron un montón. Lo abrieron un montón en respuesta a lo que era en esos momentos una posición americana El bloqueo. del bloqueo económico, el bloqueo sobre todo de petróleo al imperio de Japón. Entonces había una circunstancia bien complicada y no hay que verlo solamente a atacar Pearl Harbor. Evidentemente, si el enfrentamiento era inminente, tenía que ser un ataque preventivo. Eso por ahí, la decisión tiene bastante sustento. Que puede haber sido un ataque mucho más decisorio, en otras palabras, destruir no solamente la flota, sino buscar destruir los diques, destruir los almacenes de combustible, Claro. los talleres. Estaba planeado una segunda ola que no se dio. Decisiones del momento. Habían perdido ya la sorpresa. Algunos almirantes eran conscientes que se estaba iniciando la guerra en el mar. 今回の攻撃は眠れる巨人を叩き起こし怒らせた可能性もあるな。 Iban a estar batallando varios meses por delante. Iban a quemar todo ahí. No claro. iban a jugársela en esas horas, el todo por el todo. Ahora, era aviación naval, en realidad como que no se la jugaba mucho, ¿no? Era... Es correcto, pero en esos momentos recuerda que no sabían dónde estaban los dos portaaviones americanos. buen punto. Eso era perder la sorpresa. Si había la comunicación y si estaban cerca y atacaban el resto de las tropas, la fuerza japonesa, sin la aviación que lo estuviera protegiendo, se hubiera dado un midway. Por eso usted es almirante, claro, tiene todos los elementos de juicio. Bueno, almirante, le agradecemos muchísimo y ya para la próxima seguimos conversando de esta película que son interesantes. Veteranos, nos vemos.